Hola, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente en un webinar más del día B. Hoy día nos toca un tema interesantísimo. Hemos puesto escúchanos, ¿no? Clarísimo para hablar de audio, la importancia del audio en la estrategia digital de una marca. Y hoy tenemos grandes invitados, así que déjenme presentarles de inicio nomás a Mauricio Gallardo Andoni. Mauricio es profesional con más de 15 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente es director comercial de RDF Media en Chile, compañía que gestiona radios, medios digitales, comunidades en redes sociales y la marca Emisor, que es una plataforma propia de podcast y un publisher de contenidos on demand, donde crearon Caso 63, la audición ficción para Spotify, el audio ficción, perdón, para Spotify, que ha liderado rankings en muchos países del continente. ¿Cómo estás, Mauricio, por favor, para que nos acompañen? También quiero, mientras entra Mauricio y se suma a la presentación, quiero recordarles que estamos también en redes sociales con esta presentación y que al finalizar el evento, después de que tengamos la exposición de Mauricio y tengamos un panel, esto se queda grabado y todos los que se han registrado van a poder tener acceso a esa grabación y a materiales adicionales. Gracias, Mauricio. Hola Beatriz, muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarlos acá en IAB Perú. Me hubiera gustado que hubiese sido con un pisco sour en Lima, pero a la distancia me siento como que estuviera allá con ustedes. Así que muchas gracias por la invitación. Dale, entonces te dejo y conversamos al cierre. Perfecto, vamos a partir con la presentación. Voy a hacer un cambio acá. La presentación que les traigo tiene que ver con la invitación que me hicieron, que era venir a hablar de audio digital, pero hoy en día hablar de audio digital, que está muy en boga, cada persona habla de esta revolución del audio en diferentes lados del planeta, la alta penetración que está teniendo el podcast en mercados desarrollados, pero también en mercados más seguidores como los nuestros. Pero me parece importante como evangelizar en el momento en que estamos, en que todos nos demos cuenta que estamos hablando más o menos de audio digital en la misma visión y no que cada uno sienta que el audio digital es una cosa distinta. Entonces, parte importante de la presentación hoy va a tener que ver con darnos cuenta de qué es el audio digital, entender cuáles son los formatos, cuáles son los actores. Posteriormente vamos a hablar de consumo a nivel mundial, vamos a tener también referencias a nivel mundial para que nos demos cuenta que esto que hablamos de la revolución del audio tiene que ver con un movimiento mundial al respecto y muchos players internacionales que se están moviendo fuertemente en pos de estos contenidos. Los atributos del audio digital desde el punto de vista de la publicidad y finalmente veremos algunos ejemplos de tipos de publicidad en audio digital. ¿Quién soy yo? Yo soy Mauricio Gallardo, como dijo Beatriz, trabajo en RDF Media, que es esta compañía que ven en pantalla, una compañía que se dedica al audio, a los contenidos digitales, a social media y al desarrollo de branded content a través de una productora interna que tenemos, por lo cual me ha tocado vivir desde la época original, cuando entré a trabajar en esto en el año 2001, que era el negocio de la radio, a todo el proceso de transformación que hoy día le llamamos al negocio del audio digital. ¿Qué es el audio digital? Y el audio digital lo podemos visualizar de dos maneras. El audio digital lo diferenciamos en lo que es el live, que es una radio en vivo, por lo cual, cuando ustedes escuchan a través del sitio web o de alguna aplicación, que veremos más adelante los tipos que hay, ustedes escuchan la radio que habitualmente ustedes son su radio predilecta, es audio digital, es decir, una radio, por ejemplo, como RPP Perú, uno la puede escuchar en FM, pero también la puede escuchar en audio digital y la puede escuchar en vivo en audio digital. Y eso es lo que le llamamos la radio live. Y por otra parte está todo el tema del on demand. Y en el on demand de audio incluimos tres tipos de on demand. Uno que es la radio on demand. ¿Qué significa la radio on demand? Que es mi programa favorito de radio. Yo lo escucho en un momento distinto a cuando se emite en vivo. Por ejemplo, el programa del Rush Hour de la mañana, de 7 a 9 de la mañana, horario prime, no lo escucho yo a ese horario, sino que lo escucho a las 11 de la mañana, on demand, desde la plataforma que el medio me dé la opción de generar esa escucha en sentido on demand de cuando yo quiera. Y por otra parte, está en el on demand el desarrollo del podcast original.
Y el podcast original, ¿qué es? Es un contenido que se desarrolla y se estrena originalmente para el mercado on demand y convive de una manera independiente del mundo de la radio. Y por otra parte, en el on demand está todo el tema de la música streaming, que es, quiero escuchar mis playlists musicales, por lo cual on demand voy a escuchar audio digital a plataformas de música. ¿Cuál es la revolución que ha cambiado gratamente el entorno del audio digital y que ha puesto al audio en este movimiento internacional? Tiene que ver con los canales de distribución del audio. ¿Y a qué nos referimos con los canales de distribución del audio? A que tanto el live como el on demand finalmente es tan líquido el entorno de distribución de contenido de audio digital que uno encuentra diferentes maneras de impactar a los públicos objetivos, ya sea como publisher en mi caso. ¿Y cuáles son ejemplos, por ejemplo, de canales de distribución de audio? La primera, el sitio web o la aplicación de una radio. En este caso les puse como ejemplo Radio Horizonte, que es una radio nuestra, que es una radio digital. ¿Y qué pasa? Que yo voy a buscar a Radio Horizonte contenido en vivo, porque la radio está live, pero adicionalmente yo en esta aplicación de radio también puedo encontrar los podcasts originales de esta radio, o también puedo encontrar programas que yo quiero escuchar on demand. Entonces, desde el punto de vista del publisher, este es su principal o su primario, su entorno primario de distribución de contenido. Por otra parte, encontramos agregadores. ¿Qué son los agregadores de radio? Son lugares donde el publisher no es dueño, pero ese agregador lo que hace es vincula distintos publishers para poder generar esta distribución de contenido, donde hoy día el mayor referente a nivel mundial es TuneIn, que es el que ven a mano izquierda arriba de la pantalla. ¿Y por qué hoy día el referente? Uno, porque es uno de los primeros que comenzaron con ello, pero dos, porque fue el elegido por Google para ser el agregador de sus smart speakers, ¿ya? Entonces, ¿qué significa lo que les acabo de decir que parece chino? Yo, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo con mi teléfono, voy a tomar mi teléfono y voy a hacer lo siguiente. Hey Google, quiero escuchar sonarfm.cl. Perdón. Hey Google, quiero escuchar Sonar FM. Reproduciendo Sonar FM de TuneIn. Y ahí me va a abrir y me va a vincular. ¿Qué hace Google con su Smart Speaker? Cuando yo voy a llamar el contenido que yo quiera, va a las plataformas a encontrar ese contenido y te lo despliega. Entonces, en ese sentido, yo como publisher utilizo TuneIn como una de plataforma de distribución de mis contenidos. Me interesa mi página web, me interesa mi página web. Me interesa TuneIn, me interesa TuneIn. Me interesa Radio Garden, Radio Player, finalmente todos estos agregadores que llamamos agregadores de radio. Por otra parte está el mundo del streaming de música, que es cuando vemos actores como Spotify, como Amazon, Deezer, Tidal, Apple Music y YouTube. ¿Y qué es lo que sabemos de este modelo? Este modelo parte fuertemente, sacando YouTube de la conversación acá, parte fuertemente en la distribución de contenidos musicales, música, y en los últimos 2 años una incorporación muy fuerte del mundo del podcast, liderado preferentemente por la fuerte incorporación de Spotify a la distribución de contenidos de podcast. Por lo cual, nuevamente, yo como publisher me interesa mi web para tener live y on demand, me interesa Radio Garden, me interesa TuneIn, pero también me interesa distribuir mis contenidos de podcast en Spotify, porque adicionalmente tenemos agregadores de podcast, que es otra forma de distribuir contenidos de audio, y esos agregadores de podcast, a diferencia de Spotify, que es música y podcast, estos son exclusivos de podcast, por lo cual es exclusivo de on demand. Y en ese sentido aquí encontramos players como Emisor Podcasting, que es la plataforma RF Media, Podium Podcast, que es del grupo Prisa, Podimo, una plataforma nórdica que está incorporándose ya fuertemente en el mercado de los audiolibros y de podcast en España y que está ingresando al mercado de la TAM, Evox, o iVox, como le dicen algunos, pero Evox según su fundador, que es español, que es una plataforma de podcast, de distribución de podcast de España, y Apple, Google, Podbean, Stitcher, finalmente players internacionales grandes que están en este mundo de distribución de contenido de podcast. Es como un mall del sonido.
llegan todos a poner sus locales comerciales, que son sus podcasts, y finalmente estos señores son los que hacen esta distribución. Adicionalmente, hay algo que es bien interesante, que en el mundo del audio, también lo que llamamos audio digital, hay un mundo que es un poco más de nicho, pero que hoy día está agarrando vuelo los últimos 12 meses, que son las comunidades de audio, y esas comunidades de audio nacen a partir del movimiento que generó Clubhouse en la época como de la pandemia, como que agarró un vuelo gigante de gente que quería meterse a este club, donde gente estaba hablando y entraban grupos de personas a escuchar. Por otra parte, Discord es más o menos similar, que son salas donde yo hago comunidades que se juntan a conversar. Twitter Spaces, que la mayoría de ustedes que utiliza Twitter ya se puede dar cuenta que cuando uno está en Twitter, en la parte superior aparece a veces un círculo moradito que significa que alguien que ustedes siguen está dentro de una sala escuchando o participando de una conversación. Y en el caso un poquito distinto a las comunidades, pero tiene que ver con los grupos de WhatsApp, Telegram y WhatsApp son una plataforma también de distribución de audio, como por ejemplo, les cuento, nosotros tenemos un daily diario que se llama Nota de Voz de Mesa Central, que es un podcast que en 3 minutos te resume lo que necesitas saber si es que no quieres escuchar programas noticiosos. Y ese programa nosotros lo distribuimos, uno, en nuestra plataforma de tele13radio.cl, que es la radio donde nace ese podcast, por lo cual se sube en tele13radio.cl, se sube en Emisor Podcasting, nuestra plataforma distribuidora de podcast, se sube en Spotify, pero adicionalmente lo mandamos por grupos de WhatsApp. Entonces, hay gente que en la mañana, cuando se levanta y va a mirar su teléfono, que es una conducta bastante habitual hoy día, esas personas ven que tienen un mensaje de Tele 13 Radio que cuando tú entras al chat, te acaba de llegar a las 6:30 de la mañana el audio o el link del audio de este Nota de Voz de Mesa Central, que este daily que nosotros hacemos todos los días. Entonces, finalmente, ¿cuál es la gran renovación del entorno del audio y que tiene que ver con el mundo también de la radio entre medio? Es que el desarrollo tecnológico significó para la radio y para los generadores de audio un entorno que hoy día es mucho más relevante y mucho más rico en términos de impacto de audiencia, de desarrollo de contenido, de formato de contenido, del escuchar cuando y donde quieras, que tiene que ver con los aspectos tradicionales del on demand. Entonces, lo que acabamos de ver era live, radio en vivo, que se escucha en las webs de los medios, en los agregadores. Tenemos el mundo on demand, que habíamos dicho que se podía distribuir en distintas plataformas, ya sea en formato podcast o ya sea música. Y por otra parte, el social, que ahí es donde uno puede jugar al tema del desarrollo de las comunidades. ¿Cuál es el estatus del consumo digital? Y esto es, oye, pero esto que estamos hablando, audio digital, finalmente es trendy, está pasando, está avanzando en el mundo. Y lo que les puedo decir es que hoy día esto está pasando en todo el mundo y está pasando en todo el mundo. ¿Por qué? Por ejemplo, 60% de los mayores de 15 años en Reino Unido escucha audio digital, el 67% en Estados Unidos y el 61% en España. Entonces, vemos y decimos, chuta, ojo, el porcentaje que estamos hablando ya es un porcentaje grande y masivo. Ya esto no es algo de nicho, que algunos, que los early adopters, no. Acá lo que llegamos es a una masividad de consumo de audio digital y por lo mismo los que estamos metidos en esta onda estamos muy contentos porque esto además permea en mercados como los nuestros de forma muy rápida debido a que los desarrollos tecnológicos que maneja las audiencias de estos mercados son las mismas tecnologías que hoy día manejamos nosotros en nuestros países. ¿Por qué? Porque en general es esto. Y en ese sentido, cuando uno mira, por ejemplo, un comparativo de dónde se consume audio digital, comparando el caso de Reino Unido con el caso de Chile, con estudios distintos de la IAB y otro de Brandwatch que se hizo el año pasado acá en Chile, si se fijan, el formato de consumo es más o menos similar, exceptuando por un punto acá, que es el Smart Speaker, que en nuestros mercados todavía no ha penetrado tan fuertemente como en Estados Unidos y en Reino Unido. En España ha penetrado un poquito menos, pero me parece que nosotros nos quedamos cortos en esa penetración. Yo creo que influyó la pandemia. Veníamos como en camino a ingresarlo en Smart Speaker como una habitué y nos quedamos ahí. Yo creo que eso va a ser un desarrollo de los próximos años, pero si se fijan,
Mobile, el 61% consume audio digital desde el mobile en Inglaterra, en Chile el 55%, números similares. Desktop, el 23% de las personas que escuchan audio digital en Inglaterra lo consumen desktop y en Chile el 22%. Después están las tablet, como le llamemos. Y en general, acá hay una diferencia que a mí siempre me llamó la atención porque en el caso del Smart TV en Chile era bastante más relevante que en el caso de Inglaterra. Pero el negocio se maneja acá, hoy en día. Acá está. Entre el mobile y el desktop, por lo cual podemos decir que en general un país como Chile, que es un país seguidor de este tipo de cosas, ya tiene distribución de consumos más o menos similares de la gente que escucha audio digital que un país desarrollado en este tipo de cosas. ¿Qué pasa en términos de consumo de audio digital en Estados Unidos? Si se fijan, el 67% de los americanos ya están consumiendo audio digital por semana y fíjense los crecimientos. Estamos hablando acá, año 2015, y fíjense cómo va subiendo esto, y esto me parece que un 67% de la población es un número gigante, y dentro de ese entorno de audio digital, el 41% está escuchando ya podcast. Y eso, ese desarrollo y ese crecimiento es un crecimiento que viene muy fuerte en los últimos años y que viene fuerte no solamente desde el lado de la demanda por escucha de podcast, sino que también desde la oferta. Finalmente, lo que ha ido pasando en el mundo es que empieza a aumentar fuertemente la demanda y empiezan los publishers a decir, ojo, aquí hay un gran tema y nos tenemos que meter en ello. Proyección internacional del consumo de podcast al año 2024. Se espera que el 23.5% de los usuarios mundiales de Internet, mundiales, incluyendo todos los países, aquí ya no estamos hablando de los que la llevan en el podcast, 23.5% de los usuarios mundiales serán oyentes de podcast. Y hoy ya es casi 19%, lo cual es un porcentaje muy, muy grande. ¿Y qué ha significado eso? Que las inversiones en publicidad de audio digital, por ejemplo, acá está el caso de la IAB de Europa, donde uno mira los números y, por ejemplo, la IAB de Europa estima que este año va a crecer un 30% la inversión publicitaria en audio digital. Es decir, va volando, y fíjense cómo del año 2017 al año 2023 el crecimiento es gigante. Y en ese sentido, lo que viene pasando es que esto, que es bien interesante, que es como están pasando cosas. Y esto no es alguien que vengo yo acá y les digo, oye, ¿de dónde sacaste que esto es una revolución? Finalmente, la revolución del audio la explica el negocio. Y fíjense que en este caso, estos son cierres de negocios que unas compañías han comprado a otras los últimos años y que han significado inversiones de, en algunos casos acá, 300 millones de dólares, 230 millones de dólares. ¿Quiénes son los actores que están comprando? Amazon, Spotify, iHeartMedia, que es la compañía más grande de radios de Estados Unidos. Entonces, es un mercado, el New York Times, fíjense acá, ¿ya? Sirius, que es la radio digital americana. Me parece que esto demuestra de manera interesante de que lo que parece que es un movimiento medio trendy terminó pasó a la masividad, y esa masividad significa que los players del negocio empiezan a parar sus caballos de una manera distinta para enfrentar este nuevo escenario que estamos viviendo. ¿Cuáles son los atributos del audio digital? Los atributos del audio digital tienen que ver con el tiempo. Fíjense que acá es como el primer warning, tanto para los publishers como para los avisadores, que es que las personas utilizan el 31% de su tiempo consumiendo medios en audio, ya sea música, podcast, todo lo que habíamos hablado antes, live radio, pero las marcas solo asignan un 8.8% de su presupuesto al audio, ¿ya? Entonces, audio digital es inversión en digital. Y acá es cuando empezamos a decir, oye, pero es que una cosa es la radio y otra cosa es el audio digital. Son negocios totalmente distintos, son formatos de publicidad que pueden ser diferentes y que pueden impactar a las audiencias de distintas formas, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Este estudio de iHeartMedia son cosas que habitualmente también son valores muy fuertes de la radio, que es, uno, que el audio incrementa la recordación de marca. Dos, Nielsen Share Shift dice que agregar audio digital a una campaña de TV mejora el rendimiento de esa campaña de TV en un 20%. Crea buena recepción, y aquí venimos en un entorno
donde todos los países estamos viviendo crisis de confianza, crisis en las democracias, en las instituciones. En nuestros países, tanto ustedes como nosotros, estamos viviendo estas efervescencias actuales. Y finalmente, ¿qué están buscando las marcas? Están buscando entornos donde hay ese brand safe necesario para que las marcas entren, ¿ya? Y en ese sentido, el audio digital y los players de audio digitales y los publishers de audio digitales le dan una posibilidad bien increíble a las marcas de meterse en un entorno donde la gente tiene familiaridad con el entorno de la radio digital o del podcast que escuchan. Hay un amor, un cariño a ese medio. Y en el caso de ustedes, tanto ustedes como nosotros, la institución de la radio sigue siendo la institución con mayor reconocimiento de la población. Y en ese sentido, cómo las marcas se paran al lado de ese reconocimiento hoy día es súper relevante para el entorno brand safe que están buscando. Y por otra parte, obviamente impulsa la conversión debido a los llamados, la frecuencia, motivación a la acción y a las interacciones. Acá viene la primera pregunta y uno dice, oye, ¿y el audio digital contra quién? ¿De dónde saco hoy día? ¿De dónde saco inversión para el audio digital? Y la primera pregunta es, ¿con quién compite el audio digital? Y para mí, forma de ver esta forma publicitaria, el audio digital compite con el display, con los banners. Y la gran pregunta es, ¿cuál agrega más valor y buena experiencia a la audiencia y al consumidor? Y a veces los que estamos metidos en el negocio publicitario, como que nos duplicamos en mirar el entorno como inversores en publicidad y miramos el entorno desde otra parte, desde el punto de vista del consumidor. ¿A qué me refiero con esto que les acabo de decir que parece un trabalengua? Me refiero a esto. Este ejemplo lo saqué, no sé, anteayer, esta página de Sport de Barcelona, no me metí en ninguna página de nuestros países para que nadie se vaya a enojar conmigo, pero si se fijan, todo lo amarillo son banners. Banner, claro, acá como estoy con un IP regional, metí la red de Google, por lo cual no se ve ese banner tan como completo. Acá hay un Oreo chiquitito más encima con formato perdido, pero si se fijan, banner, 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 banner. Contenido, ¿dónde está? Acá. Empieza a avanzar y se te meten los banners, te aparece otro ITT. Entonces la gran pregunta es, ¿cuál es la experiencia? Entonces, nosotros como consumidores de contenido terminamos pasando rabia y enojándonos cuando nos metemos a sitios así, pero cuando tomamos las decisiones de inversión, ¿dónde nos vamos? Nos vamos muchas veces a copiar, pegar lo que venimos haciendo, y me parece que es hora de dedicarle un tiempo al nuevo entorno y decir, ¿dónde estamos parados? Y en ese dónde estamos parados, muchas veces estamos dándonos cuenta que las OTT están, cuando uno se mete a Amazon Prime Video, se mete a Netflix, se mete a Apple Plus, lo que uno empieza a ver es que la gente se está acostumbrando a entornos muy limpios. Y cuando se mete a entornos de publisher que tienen publicidad, aparece esto. Y me parece que la primera pregunta es, ¿me da afinidad a las marcas que me aparecen ahí encima? Me parece que no mucho. Se los digo bien de cerca esta recomendación porque yo también vendo banners. Entonces uno podría decir, este tipo está hablando de los banners porque él vende audio digital. Pero en el entorno digital nosotros vendemos banners y vendemos audio digital, y estoy comparando dos negocios en los cuales yo estoy metido como empresa en RDF. El audio digital es confianza, es control, puede tener compras directas y programáticas. Acá hay una cosa bien interesante. El LTR, Listen Through Rate, es la tasa de porcentaje de la gente que escucha completo el aviso, que yo pongo como inserción de audio, y es sobre el 90%. Tenemos data. Acá en el audio digital la preevaluación es igual a la postevaluación. Yo compro inserciones de audio, por lo cual compro 500.000 inserciones de audio, que sería lo mismo que 500.000 impresiones de un banner. Hay mayor creatividad. Cuando yo salgo solo, no salgo con 6 banners a la vez, sino que salgo limpio. Hay una vinculación humana, porque hay relaciones del medio, porque hay personas en el audio. Hay tecnología. Yo puedo comprar audio digital geolocalizado por edad. En el caso, por ejemplo, de la plataforma tecnológica que tenemos nosotros, podemos vender por temperatura, por lo cual yo puedo hacer una campaña de cerveza diciendo, en la ciudad, en el momento en que en cada ciudad
se superen los 25 grados, parte la campaña publicitaria en esas ciudades. Y en ese sentido eso está todo vinculado y todo tecnologizado porque es parte del desarrollo tecnológico en el cual estamos metidos. Y obviamente el audio, que siempre ha sido parte de, puedo trabajar, puedo hacer deportes, puedo hacer las tareas del hogar, caminar, etcétera, y ser parte de ese entorno y de esa publicidad. Importante, el 70% de los oyentes de podcast valoran la publicidad de podcast. Lo dice la IAB de Estados Unidos y Edison Research, que es como una empresa que se dedica mucho a hacer este tipo de estudios. La IAB de Australia está esperando para este año, es decir, para los próximos 12 meses posterior al 2021, que el 80% de los clientes de agencias de medios estén haciendo radio live digital y estén haciendo audio on demand digital, por lo cual significaría, estoy insertando comerciales míos en señales live y estoy insertando comerciales míos en podcast on demand. Y por otra parte, el 71% de la gente en el estudio de efectividad de podcast 2021 de Nielsen dice que el 71% tiene alta recordación de marca y es un atributo habitual histórico también de las radios. Los tipos de publicidad de audio digital, inserción de audio. ¿Qué es la inserción de audio? Finalmente es una forma como de insertar un contenido que puede ser de pre-roll o de mid-roll. Obviamente acá los LTR son superiores al 90%, es parte del contenido, no interrumpe. Acá tú metes el mismo comercial que ocupas en la radio o puedes desarrollar un material propio y ese material propio es un material que habitualmente lo gestiona el conductor del programa, que en el caso nuestro, no sé cómo le llamaran a ustedes, es una mención del conductor o conductora del programa o del podcast dentro del contenido. Entonces, acá uno puede vincular comerciales, puede vincular menciones, y en ese caso uno puede entrar como pre-roll o mid-roll. En el caso, por ejemplo, de un mid-roll simple, acá me voy a poner, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo. Esto es un mid-roll simple como dando la bienvenida. Guayarauco te da la bienvenida a la señal digital de Play FM y te desea una tarde llena de dulzura junto a los postres y helados Guayarauco. Date un gustito con nuestras barras naturales o comparte una deliciosa casata con tu familia. Déjate tentar. En ese caso, si se fijan, es como una recepción, como con esta como calidez de la radio. En este caso era una radio Play FM. Pero si se fijan, en vez de impactarte así como con el video encima, es una voz que es el locutor institucional de la radio que yo escucho todos los días y me da esa bienvenida que es distinto a insertar un comercial de marca común y corriente. Es una bienvenida donde la persona se siente como acogida en decir, oye, llegué a mi lugar, llegué a mi radio. Hacía un reporte de inserción de audio. Si se fijan, acá este es un reporte de 200.000 inserciones de audio, pero lo importante para ustedes es lo siguiente. Fíjense que hay 200.045 inserciones de audio con un LTR de un 98.56%. ¿Qué significa eso? Que 199.193 inserciones llegaron al 25% del aviso, pero la gran noticia de esto es que el 197.084 llegaron al 100% del aviso, es decir, consumieron el aviso completo. Y en ese sentido, ¿por qué? Porque la gente está acostumbrada a compartir la publicidad en el audio. Y en ese sentido no la ve como una cosa como, se me apareció, tengo que sacarla, el ITT que odio. No, en ese sentido es como aceptado que ese es el formato y en ese sentido estos LTR finalmente terminan beneficiando directamente a los avisadores. Por otra parte está el mundo de los podcasts, y acá en el mundo de los podcasts, que tiene que ver con la última revolución que estamos viviendo, hay un impacto 360, el podcast se mete por agregadores, se mete en plataformas propias, yo puedo además emitir mi podcast en una radio FM, pero por otra parte puedo emitir mi podcast a través de plataformas de clientes que compraron contenidos de branded podcast que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en ese sentido, este es un mundo nuevo que está muy en boga. ¿Y cómo puedo yo como avisador entrar al mundo del podcast? Uno, puedo estar en la parrilla de programática auspiciando un podcast, ¿ya? Entonces dice, hoy ¿sabéis que yo quiero auspiciar este podcast? Esto no es un podcast, ¿ya? ¿Y cómo uno entra en el mundo del podcast? Por ejemplo, si yo voy a mostrarles un ejemplo. No sé si me estoy volviendo un poco loca, espero que no, y si es así, por favor, que alguien me avise.
Pero sí estoy segura que me estoy convirtiendo en una mujer madura, centrada y con sus cosas súper claras. Además que ando como tan relajada. La Lisa me recomendó que cada vez que me bajara la angustia me tomara un Neurexan, que es como un medicamento homeopático para los estados nerviosos, que ha sido un santo remedio. Esa sensación de la pata elefante en el pecho realmente desapareció. Y bueno, además estoy aprendiendo mucho últimamente. Por ejemplo... Ahí está. Que funciona muy bien y muy fuera de lo tradicional. Entonces uno puede auspiciar un podcast. Por otra parte, está el mundo de las ficciones, en el mundo donde a nosotros nos ha tocado especializarnos por Emisor Estudio, que es la parte de Emisor Podcasting, que es el publisher de desarrollo de contenido. Y para los que no han logrado conocer qué son las audioficciones, les traje un audio para que conozcan de qué se trata una audioficción. Emisor Studios presenta Caso 63. Diga su nombre y su edad. Me llamo Pedro Reuter, tengo 39 años. Diga, por favor, para el registro de dónde viene. Vengo del año 2062. Abordaje en SAT. Acceso a la base del cráneo. Ok, comenzando borrado. Primera descarga. Año 2029. Corporaciones multinacionales detentan el poder a partir del dominio absoluto de los grandes datos. Alcanzando umbral de daño motor. Borrado. Última vez que te lo digo. Trabajo solo. Año 2032. La bioimpresión 3D y la inteligencia artificial han permitido crear una nueva generación de androides. Preferimos llamar... Eso son las audioficciones en general. Y las audioficciones, ¿cuál gracia tienen? Una es un formato de escucha de podcast que ya es más evolucionado, ya no son dos conductores hablando, sino que ya es un desarrollo de un guión profesional, el desarrollo con actores profesionales. Pero ¿cuál es la gracia de una marca cuando accede a este tipo de contenido? Es que puede acceder en el formato mismo del podcast, que se los voy a mostrar a continuación. Señor Muñoz, hemos vigilado su conducta durante meses. Conocemos que su plato favorito es la hamburguesa, pero cuénteme, ¿usted le echa palta? Claro. ¿Y tomate? A veces. ¿Ketchup o mayo? Los dos. Y dígame, ¿con qué hamburguesa cocina su preparación? Con cualquiera, lo que haya nomás. Lo sabía. No me engañas, C507. Eres un robot. No puedes ser humano si no eliges la crianza. Que no te falte la crianza para disfrutar tu audioficción favorita de Emisor Podcasting. Bueno, esa es una forma como la marca La Crianza entra como avisador en un podcast de estos de audioficción. Y si se fijan, la forma publicitaria de entrar es con los mismos sonidos y el formato del guión del podcast, por lo cual, cuando tú lo escuchas, hasta te cae bien La Crianza y dices, ¡ay, qué increíble La Crianza que se metió con los mismos sonidos del podcast que a mí me encanta, que en este caso era Turing, que tenía que ver con el mundo de los robots. Después está el desarrollo de la ficción a la medida. Una cosa es la ficción que yo hago, es decir, como publisher, pero por otra parte, y yo estreno, pero por otra parte está el desarrollo de contenidos a terceros. ¿Y qué nosotros hacemos? Nosotros, si viene una marca cualquiera, nos compra un contenido y nosotros lo desarrollamos. El más exitoso ha sido Caso 63. ¿Por qué? Porque fue como la revolución, obviamente, del audio digital en los últimos 2 años. Podcast número 1 en Spotify. Spotify nos compra ese contenido y pasa a ser Spotify original. Y en el caso de Caso 63 pasa a ser un contenido que viaja a diferentes países a través de Spotify y uno se da cuenta de que una audioficción puede impactar fuertemente en distintos países a pesar de que tengamos idiosincrasias distintas. Y ese es el mejor ejemplo de Caso 63. Por otra parte está Cisne Rojo, que es una producción a la medida también para Amazon Music, como lanzamiento también como de un podcast original de ellos. Y hay ejemplos, por ejemplo, de marcas que se aventuran a desarrollar podcasts desde cero y dicen, señores Emisor Studios, necesito que me desarrollen una ficción, y el ejemplo que les traje ahí es Señales de Viaje de Is Intervial, de una compañía
colombiana que tiene concesionarios de autopista y que desde el guión de cero se desarrolla un contenido con actores de primer nivel, clase A, pero enfocado todo desde el branded content de esta familia, en el caso de Señales de Viaje, que viaja por las carreteras para reunirse. Y en ese sentido, estamos hablando como de el branded content mismo, porque desde el origen la marca se mete ahí. Y por otra parte está el mundo de los branded podcasts o los podcasts de marca, que está muy en boga hoy día porque las marcas están decidiendo ser editores de sus contenidos. Es decir, yo como publisher, como acompaño una marca en el desarrollo de su contenido, y ese contenido, en el ejemplo, por ejemplo, que ven arriba a la izquierda de Natura, Conscientes de Nuestra Belleza, es un contenido que nosotros desarrollamos, que está en la plataforma de emisor podcasting, está en Spotify, en Amazon Music, está en Apple Podcasts, finalmente lo subimos en todos estos agregadores, pero adicionalmente las marcas lo utilizan como herramienta de PR también en sus redes, por lo cual se suben a las redes de las marcas, lo distribuyen en sus cuentas de redes sociales, lo distribuyen en sus newsletters, se lo envían a sus trabajadores. Entonces, una pieza que es un podcast de marca termina siendo una acción que es 360 en el desarrollo de impactar a audiencias disímiles que uno puede tener como avisador. Y en el ejemplo de acá les traje, creo que acá les traje un corto de... Mientras que empresas con mayor presencia de mujeres tendrán resultados operacionales de un 55% mayor. Francisco Guzmán, director de Claro Empresas, tiene una visión muy clara al respecto. La tecnología es un motor para cientos de industrias. De hecho, las capacidades... Son lugares donde las marcas finalmente hacen de editores y nosotros lo que hacemos es los guiamos y los acompañamos. Nosotros lo estamos haciendo acá de forma muy recurrente. Esto ya como que explotó el año anterior, pero lo que he visto, por ejemplo, que naturalmente conozco harto lo que hace RPP allá en Perú y claramente he visto que también este desarrollo es algo que ya está como en boga también en el Perú y me parece que son indicios de esto que viene como en alza para los próximos años. Y con esto doy por terminada la revolución del audio. La idea, me alargué un poco más, Beatriz, no te enojes, pero me parece que era bien importante no ir tan rápido para poder compartir con ustedes esto. No, estamos bien, Mauricio. No, ¿qué va? Estamos bien. Aparte, ha sido una presentación que busca desde el principio aclarar varios conceptos, ¿no? Aclarar varios conceptos, aclarar diferencias. Y yo creo que tenemos montones de preguntas, pero como también tenemos un panel, déjame que haga así una selección, ¿no? Y te voy a hacer además algunas preguntas que yo también. A ver, voy a comenzar por las que están aquí, pero algunas que se repiten, así que, a ver. A mí también me quedó claro las ventajas y los beneficios que tiene la publicidad, que tendría la publicidad haciendo audio digital. Pero, digamos, llévame un poco más allá. Dime las marcas, ¿qué necesitarían para dar este siguiente paso? ¿Tú crees que es un tema de métrica o es un tema de la creatividad, que en parte de lo que dijiste, de falta crear de repente piezas pensando más en audio, ¿no? ¿Cuál es tu lectura ahí? Yo creo que lo primero, Beatriz, me parece que es tratar de salir un poco como del copiar-pegar que tenemos como habitual, como cuando uno hace habitué, lo nuevo cuesta que entre, ¿ya? Y en este caso me parece que es mucho más simple de lo que uno cree. ¿Y por qué es mucho más simple? Porque de una forma u otra todos sabemos hacer audio porque siempre hemos hecho radio. Entonces, cuando uno dice, no, es que es muy típico acá en Chile y lo más seguro que en el Perú es lo mismo, es como, no, es que la agencia creativa nunca da con el tono para el aviso de radio, ¿ya? Pero hoy día todas las empresas de radio tienen departamentos creativos que te pueden ayudar en ello, ¿ya? Entonces ahí hay un mundo como, ok, pastelero tus pasteles, deja que la gente de la radio también te ayude, pero no solamente desde el punto de vista de hacerte el comercial tradicional, sino que en los casos, por ejemplo, que yo les mostraba, en el caso, por ejemplo, de la crianza con esta incorporación de la marca, esta audioficción que se llama Turing, si se fijan que la marca entre con el sonido original de la audioficción, es un trabajo que es cuando decimos, oye, ¿dónde está el branded content? Ahí está el branded content. Entonces, a veces confundimos
el branded content con algo como súper editorial de la marca, como el gerente general hablando, es branded content, y finalmente el branded content es como la marca de forma muy delicada termina ingresando en el contenido y el auditor, en este caso, termina como agradeciendo y diciendo, ¿sabes qué? Esto le aportó a lo que estoy escuchando. Y en ese sentido me parece que yo creo que faltan reuniones para pensar en esto más que opciones como tecnológica. Tecnológica no hay restricciones, grabar frases no hay restricciones, me parece que es un tema de darle un poquito de tiempo. Y en esa línea también, mira, beneficios hay muchísimos, o sea, hemos hablado que es un medio que tiene muchos beneficios, ahí Josué me comentaba también en el chat, habiendo tantos beneficios, inclusive estábamos hablando del engagement, si la radio, o sea, el audio, y la radio siempre tuvo este tema de divertirnos, de emocionarnos, ¿no es cierto? El audio siempre ha acompañado esas emociones, esos momentos, ¿no? Entonces, el engagement es altísimo, pero aparentemente no estamos pues aprovechando, y no, mi pregunta era por eso, porque no sé si es porque necesitamos medir más y demostrar otras cosas, o es que no nos acompaña todavía la creatividad, o como dices tú, nos falta tiempo todavía para que esta cosa madure. Sí, mira, yo te diría que en los mercados nuestros, que son más un mercado más seguidor, lo que marca la diferencia, te diría, en el caso nuestro, en los últimos 24 meses, aquí vamos a ver el panel de expertos de ustedes que también tiene harto que decir de lo que está pasando en el Perú, pero el cambio tecnológico es el que rompe todo el paradigma. ¿Por qué? Porque hoy lo que parecía una cosa como muy de Gringolandia, de, oye, ¿sabéis qué? Voy a hacer comerciales solo de audio, solo para mujeres en la ciudad de Santiago de Chile, entre las 2 y las 16 horas, cuando la temperatura es de 24 grados y más. Para mí esto era ciencia ficción hace 24 meses, pero hoy día lo hago. Y lo hago porque tenemos la tecnología para eso, que además, ojo, que no es una tecnología que la desarrollamos nosotros, es decir, nosotros hoy día tenemos la venta de audio digital con la principal empresa de inserción de audio de Europa, que se llama Atwis, y que en ese sentido también cuando yo veo mi reportería y un cliente nuestro ve la reportería del audio digital, ve la reportería de un tercero, no son los números que instalo yo. Entonces también tiene que ver con una cosa de confianza al respecto. Así que me pasa que estamos como en un proceso como de evangelización, y en ese sentido tenemos que darnos los tiempos para conversar con toda la gente que necesitemos, ir contándole esto, porque cuando uno lo cuenta, como que todos se motivan y dicen, oye, ¿sabes que acá hay una oportunidad bien interesante? Y en el caso de los branded podcasts o podcasts de marca, ha sido súper increíble la cantidad de marcas que se han volcado al branded podcast. ¿Por qué? Porque históricamente, los que llevamos harto tiempo en este mundo, uno sabía que el papel vivía mucho de las famosas ediciones especiales, cuando una marca compraba la página completa del diario del domingo y ponía lo que quería. Cuando decía, no, es que como una inserción, el diario ponía inserción pagada, aviso, así como exactamente, así como diciendo, no tiene nada que ver conmigo esta cosa. Y en esa página desplegaba todos sus contenidos. Pero como sabemos que el papel finalmente se salió del mercado, en el caso nuestro de acá, me parece que lo más seguro que en el caso de ustedes también debe ser más o menos similar, es una cosa mundial, las marcas empezaron a buscar dónde quiero hablar yo, dónde está mi hoja que dice inserción, y encontraron que el podcast era de baja producción, cuesta menos que hacer un video corporativo, y por otra parte, lo que les trataba yo de transmitir de este entorno líquido. Ese podcast de marca puede estar en todos lados, puede estar en la página web del cliente, en mi plataforma emisor, yo lo subo a Spotify, pero también puede estar en mi página web. Entonces, en ese sentido también está bien bullante esa parte del negocio que desde como los mercados gringos le llaman el branded podcast, nosotros le llamamos podcast de marca. Aquí hay una pregunta de Esteban Galarza que dice que qué mejoras, puedes dar un ejemplo, me imagino que está pidiendo un ejemplo, ¿ha logrado alguna marca por la influencia del audio? Me imagino que tienes ahí algún
ejemplo de alguna campaña que puedas mencionar de marca? Sí, es decir, a ver, en memoria les mentiría, parecería como un mercachifle si les tiro como algún dato en particular, pero me parece que desde el caso, la mejor explicación son con los dos productos que yo tengo, es decir, el ITT, que yo lo vendo, y el audio digital, y yo digo, ¿cuál es la mejor experiencia que le doy al consumidor respecto a eso? Y ahí empieza algo que voy a ir a la pregunta anterior. Le cuestionamos a veces cosas a las cosas nuevas que no se las cuestionamos a los banners. Entonces como que al revés, como, oye, le estáis pidiendo a la televisión abierta, no le pedís ciertas cosas, y a esto hoy día que es tecnológico, que está en las plataformas, le estáis pidiendo como pera al olmo. Entonces me parece hoy día que lo que necesitamos son como los early adopters, poniéndonos gringos en la forma de decirlo, donde seamos nosotros los que lideramos este mundo. Me parece que todas las personas que están aquí presentes pertenecen a este mundo digital y tenemos que entrar en este tipo de conversaciones para ir cambiando las formas de hacer las cosas. Mira, ahora tengo tengo un comentario ahí de Antonio, gracias, te agradece. Y claro, está diciendo que en Estados Unidos está por lanzarse una aplicación de Smart Radio, ¿no? Que permite a los oyentes apostar a través de comandos de voz. Es que un poco lo que dijiste, nos hemos quedado un poco con la pandemia rezagados con el tema de los altavoces inteligentes, ¿no? Que tendrían que haber entrado ya masivamente en Latinoamérica. Pero dice, ¿será un disparador del mercado del audio digital? Este tipo de... Porque claro, él dice, mientras uno va en el auto. ¿Por qué? Porque en el Perú se asociaba mucho el tema del consumo de radio al tráfico, a la gente en auto, ¿no? Entonces, si esto también podría ser un disparador del mercado del audio digital. Esa es su pregunta. Completamente. No, lo que dice Antonio es tal cual. Lo que va a pasar, o lo que está pasando, es que desde el punto de vista primero voy a hablar del live de la radio. Desde el punto del live de la radio, toda esta conversación que estamos teniendo, lo que está generando es instalando a la radio en su mejor posición de la historia de la radio, ¿ya? Y eso tiene que ver con la tecnología. Y tiene que ver con la tecnología porque el audio va a estar en todos lados. Y en ese sentido, este tema de los smart speakers y el Alexa en la cocina, y Alexa, dame las noticias, y finalmente yo elegí, no sé, que fuera una radio mía, que estuviera preprogramada, pero hay un tema bien particular, que es los humanos. Nosotros queremos escuchar humanos, y nosotros tenemos una radio que se llama Horizonte. Para los que les gusta la música indie, métanse a horizonte.cl, muy buena radio y de seguro les va a gustar. Y esa radio nosotros decimos que es hecha por y para humanos. Entonces, desde el punto de vista del publisher, por cómo yo me diferencio de Spotify: uno, Spotify es mi cliente, me compra Caso 63. Dos, Spotify es una plataforma que yo ocupo porque yo, le termino subiendo mis podcasts ahí también. Pero por otra parte, Spotify tiene playlists que me pueden quitar tiempo de escucha de cosas mías como publisher, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Y les debe pasar a la mayoría, que finalmente la música tiene que ver con humanos. Y las playlists robóticas, igual uno las escucha y son buenas, pero siempre falta algo. Y esa ingeniería humana en la comunicación sonora, tanto de música como gente conversando, y hacer este como blend de contenido, me parece una posición increíble. ¿Por qué? Porque no vamos a depender de la FM. Vamos a estar en todas partes. Y en ese sentido les voy a contar una experiencia que nosotros hicimos la semana pasada en Radio Sonar, acá en Santiago, haciendo un experimento digital y enfocando hacia dónde vamos a ir. Cortamos la señal FM durante 24 horas y la llevamos solo a nuestras plataformas digitales. Entonces, las auditoras y los auditores tradicionales del programa, por ejemplo, del hora del taco, le llamamos nosotros, el rush hour de la mañana, el horario prime de la mañana, no sé cómo le llaman ustedes. Ese 7 a 9 de la mañana, por ejemplo, el programa habitual que se llama Sonar Informativo, que es un programa de opinión, noticias e información, no estaba en el FM. Había que meterse a sonarfm.cl, había que meterse a la aplicación de Sonar, había que meterse a TuneIn, había que meterse a Radio Garden, y finalmente lo que nos dimos cuenta es que la gente
va a buscar el contenido. Y por eso que los podcasts hoy día son tan relevantes publicitariamente, porque fíjense que cuando tú escuchas un podcast, te diste el trabajo de ir a buscar ese contenido, saber cuándo se estrena, ir a verlo. No sé, voy a ejemplificarles con una cosa como de serie. Los fanáticos de Better Call Saul que están vueltos locos estas semanas con los estrenos, esperando así como ya se va topando con Breaking Bad todo, están esperando los estrenos, y en ese caso el mundo del podcast es muy similar, y yo creo que ahí también impactar a la gente en un lugar tan como querible por la audiencia también es un beneficio para los auditores, porque entró en este entorno brand safe que les comentaba. Bueno, Mauricio, la verdad es que seguimos teniendo preguntas que vamos a tener que contestar a la hora que tú sabes que después les mandamos, como estuve diciendo, a todos información adicional. Entonces ahí creo que podemos contestar directamente estas preguntas, porque si no, nos vamos a quedar sin panel. Salvo que ahora que Yero las quiera retomar, de repente aprovecha y conversan en base a alguna de estas otras preguntas, si no se nos pasa el tiempo. Sí, gracias, Mauricio. Sí, quería agradecerte. Lo que necesiten, feliz de compartir esto con ustedes. A nosotros nos encanta esto, y si encontramos otra gente que le encanta, nosotros felices de destinarle tiempo a ellos. Mil gracias, de verdad, Mauricio. Y sí, no, yo te tomo la palabra. De todas maneras, tendremos en algún evento que venga. Eso, pero presencial. Presencial, ya te he dicho que sí. Me he prometido que vamos a hacer un presencial. Ya. En el regional que hagamos de los IABs. Perfecto. Además, sí. Fichado para ese. Está bien, súper. Dale, gracias. Los dejo, Mauricio. que estén muy bien. Chao. Y ahora me toca presentar al presidente del Comité de Audio del IAB, Jerónimo Rodríguez. Jerónimo es gerente de medio del Grupo RPP, con más de 15 años de experiencia en el negocio de marketing y medios en el Perú. Ha liderado procesos de transformación de negocios y construcción de nuevos modelos de ingresos. Es administrador de negocios con foco en marketing de Old Dominion University, especializaciones en transformación digital en Hyper Island e innovación en grandes empresas en UC Berkeley. Es además, como les decía, el presidente de nuestro comité de audio. Hola, Yero. Hola, Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, oye, tremenda presentación que nos ha hecho Mauricio, así que llega el momento de que aterricemos a nivel Perú, a nivel local, nuestras experiencias. Así que te dejo para que presentes al panel. Buenísimo. Gracias, Bea. Nuevamente, lo que vamos a hacer es, vamos a tener un pequeño espacio para conversar. Les voy presentando quiénes van a ser parte de este espacio. Le voy a dar pase a Giselle Robles. Ella es asesor de comunicaciones de IPAE, Asociación Empresarial. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación con una maestría en Marketing y Dirección Comercial. Tiene más de 10 años de experiencia en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación en el sector público y privado, así como prevención y gestión de crisis de reputación. ¿Ya? También le vamos a dar pase a Lorena Ponte Galesio. Ella es licenciada en Marketing de la UPC, con un máster en Digital Business, Social Media and E-Commerce de SDEN Business School en España. Más de 12 años de experiencia de publicidad digital. Ha sido manager de Vivo, Twitch and eSports y de Twitter en Perú. Y actualmente se encuentra como directora de estrategia comercial digital para CRP. Y también vamos a sumar a Pedro Utreras. Pedro es profesional con más de 10 años de experiencia en diferentes empresas de áreas de estrategia comercial, marketing y publicidad digital. Ha liderado lanzamientos de posicionamientos de plataformas digitales como LinkedIn, Waze, Snapchat, Unity para Ecuador en los últimos años. Chicos, bienvenidos. Hola. La idea es... A todos, buena tarde. Y si les parece, yo voy a setear un poquito el marco, dando quizá algunos números gruesos de cómo se ha venido comportando, sobre todo el consumo de audio digital y cómo es que vemos nosotros que se encuentra el espacio de audio digital hoy en Perú. Y voy a dar cifras más que extraigo yo desde RPP, digamos, ¿no? Desde el grupo de RPP, en realidad. Y lo que nosotros hemos visto del año pasado a este año, si comparo el primer Q del año pasado contra el primer Q de este año, es un incremento de cerca del 48% en consumo de todo el consumo de audio digital que tenemos dentro del grupo.
y un crecimiento, si lo comparo versus el 2020, de casi 110%. Entonces, la verdad que el consumo de audio digital como fuente de contenido ha venido creciendo de manera importante. Y entonces, lo que hemos seleccionado dentro del panel es, nos han dado cuenta, una persona desde el ángulo de cliente, que es Giselle, y con ella yo quería conversar y que nos cuente un poco por qué, digamos, o sea, cómo así apuesta por el audio digital, por la construcción de este podcast que tienen, y qué diferencia han encontrado en ese territorio. Gracias, Hierro. Gracias a todo el panel. Hola a todos los que nos están escuchando y acompañando en este webinar. Bueno, primero quería empezar un poco contándoles qué es IPAE. IPAE, Asociación Empresarial, es una organización sin fines de lucro que busca promover iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, de la economía de mercado, de la empresa y de la educación en todo el Perú. Desarrollamos distintas iniciativas, eventos virtuales como los CADEX y también los eventos como son los CADE, CADE Universitario, que va a empezar ahora en junio, CADE Educación y CADE Ejecutivos, que es esta conferencia anual de empresarios más importante del país. Nosotros comenzamos a ver y analizar esta nueva alternativa de cómo comunicar nuestros mensajes, nuestros temas, especialmente porque tienen un componente técnico importante, es en pandemia, porque creo que como todos enfrentamos distintos retos en cómo seguir nuestra vida individual y profesional, siendo mucho más estratégicos desde el lado de comunicación, más eficientes, trabajando a distancia con todo el equipo y sobre todo seguir midiéndonos con los indicadores que queríamos lograr como organización. Y en esa búsqueda de identificación de qué es lo que podríamos seguir haciendo para comunicar estos mensajes, pero de una manera mucho más masiva, mucho más que la gente pueda conocer nuestras propuestas, nuestras iniciativas en las distintas líneas que tenemos como organización, es que identificamos esa estrategia de branding content del podcast. Vimos cómo esta herramienta era mucho más cercana al usuario. Es más, el público decide cuándo escucharlo, cómo escucharlo, en qué momento, si es en su casa, si es en su auto, en distintos momentos, y lo hace mucho más cercano. Y eso es justamente lo que necesitamos como organización, como IPAE, Asociación Empresarial, comunicar nuestros mensajes, nuestras iniciativas, nuestras propuestas a un público diverso, a un público de distintas edades, en un lenguaje cercano, en un lenguaje creativo que nos permita hacerles entender cuáles eran estas líneas en las que íbamos y sobre todo para lograr que el Perú sea un país desarrollado, ¿no? y lograr el bienestar de la ciudadanía. Por eso es que empezamos a indagar y decidimos utilizar esta herramienta, ¿no? Giselle, cuéntame ahí. A ver, lo que nosotros vemos es que surgen muchas de estas iniciativas de empresas, de grupos, para generar su propio contenido de audio y lo suelen, digamos, distribuir normalmente a través de sus newsletters o algunos espacios de contacto, pero, digamos, ¿por qué ustedes buscan a un tercero para que les haga este contenido? O sea, ¿cuál es el diferencial, sienten ustedes, de eso? Porque claramente han podido hacer su propio podcast, colgarlo y ya está, digamos. ¿Cómo ven esa diferencia ahí? Efectivamente, justo esa era una de las líneas cuando uno empezaba como área de comunicación, como equipo, comenzamos a pensar cómo producirlo y cómo lograr este alcance. Y esto empezó siendo así, ¿cómo logramos este alcance? Y qué mejor de tener un aliado estratégico que tenga este alcance. Sabemos que identificamos el grupo RPP que tiene más de 21 millones llega a más de 21 millones de peruanos de diversas edades, diversos niveles, no solo en Lima y también en regiones. Y eso fue un punto vital para nosotros, porque nosotros no solo queremos comunicar en Lima, queremos que nuestro mensaje, nuestras propuestas lleguen a todo el país. Y esta fuerza que tiene el grupo RPP nos sirvió como aliciente para unirnos y trabajar con ellos desde un lado primeramente, alcance, desde el tema macro, que era lo que buscábamos. Segundo, porque tiene toda esta estrategia, toda esta herramienta liderada por José Miguel Lucendo, que nos acompañó desde el punto cero en la creación de este podcast.
en la creación de este brand content con IPAE, con las iniciativas que, como les digo, vienen de un componente técnico fuerte, para hacerlo mucho más cercano, más creativo y sobre todo que la gente lo entienda. Además, nosotros como organización tenemos un componente sumamente importante que es esta comunidad IPAE, que la conforman diversos especialistas del sector privado, sector público, sociedad civil, académicos, que forman parte, que son las voces de este podcast. Entonces, esa guía desde cómo formar un guión con ideas creativas para contar una historia de las propuestas que estábamos teniendo fue vital. Sumado a esto que veníamos, recuerden, de la presencialidad absoluta. Era mucho temor para nosotros y dudas cómo se iba a producir una herramienta que nosotros teníamos la idea que solo se producía en un estudio con distintas medidas técnicas, en las que el audio no se iba a grabar bien, en las que iba a haber distintas situaciones con el internet, pero justo el grupo, el equipo de RPP nos ayudó a disipar las dudas con distintas plataformas, distintas herramientas para grabar, para ayudar a los especialistas, y tanto que ya hemos llegado a grabar una temporada completa. Hemos tenido especialistas de diversas partes del mundo siendo parte del podcast, contando nuestras iniciativas, nuestras propuestas que como IPAE Asociación Empresarial tenemos, y teniendo la misma calidad y teniendo este componente creativo, diferenciador, que nos ha permitido marcar un hito distinto. Hemos logrado un trabajo compenetrado, innovador y sobre todo lograr producir una herramienta de manera continua y no cada vez que se pueda, ¿no? Sino ya está incrustado en la organización. Les invito a todos a escucharlos. Estamos alojados en la página de rpp.pe con el podcast Ruta Perú, que pueden conocer las distintas iniciativas que tenemos. Y algo muy importante que dijo Pedro es esta estrategia que nos permitió RPP también, esta estrategia 360, porque no solo queda en tener el podcast alojado en la web, también lo tenemos en la web de ipae.pe, salen por las redes sociales, es una publicación cruzada por las redes sociales de RPP, por las redes sociales de IPAE. También nuestros colaboradores reciben la información de las publicaciones. Entonces, es una estrategia que va mucho más allá de solo de un tema puntual, sino cruza con las distintas acciones y nos permite tener este enfoque 360 de comunicación que realmente buscamos como organización en cada una de las acciones que realizamos, ¿no? Y realmente ha marcado una importante diferencia que creo con organizaciones que también tienen nuestro mismo objetivo, ¿no? Buenísimo. Lorena, nosotros, como comenté hace un rato, hemos visto un crecimiento, la verdad que bastante fuerte del consumo de, como dije, de audio digital. Entonces, desde el lado de CRP, que de hecho es uno de los grupos que lidera en el consumo de audio digital en el país, ¿cómo han venido para ustedes? Digamos? ¿Cuáles son las principales fuentes de consumo y cómo vienen viendo este crecimiento? Claro. Hola, Yero, hola a todos. Mira, nosotros hemos tenido un crecimiento, la verdad, súper agresivo en los últimos 5 años a nivel de audiencia vía streaming. Si yo comparo 2017 con 2021, hemos crecido en un 100%, se ha duplicado la audiencia digital, es súper potente. Otro dato que considero relevante es que fuera del alcance que genera, los tiempos de permanencia van aumentando, y eso es interesante porque significa que como contenido retenemos a la audiencia. Un dato en particular también que considero no menor es que el dato de alcance, ¿no? O sea, si promedio mes, nosotros hoy tenemos más de 14 millones de sesiones. Entonces, es potente, es un medio que los ayuda a tener un alcance efectivo y muy alineado con la exposición anterior en cuanto a que, porque también había unas consultas ahí de cuáles podrían ser en todo caso también estos beneficios que te da, es el 100% de la audioability. Entonces, la verdad es que a nivel métricas, súper consistentes en la audiencia de Perú. Otro dato en particular que podría interesarles es que nosotros encontramos que provincia viene también creciendo de manera sostenida. Entonces, muchas veces se cree que por la penetración de Internet, provincia no puede tener este crecimiento y en los últimos años ha venido creciendo inclusive en rangos mayores que Lima,
siendo obviamente Lima la de mayor consumo. Eso a nivel de data, ¿no? Aproximadamente 85% sí de esta audiencia viene desde móviles. Entonces, el audio digital está en todos lados. Es parte del consumer journey de las personas. Donde van, están escuchando radio y siendo acompañados de sus locutores, de la música, de lo que les conecta, ¿no? Y yo no quería dejar de lado de comentar un dato que me pareció particular por una pregunta que hubo de las personas que están conectadas, y es que, por supuesto que podemos tener datos y casos medibles, ¿no? Nosotros como grupo CRP nos esforzamos en trabajar campañas 360 y hace poco hemos tenido un caso de éxito publicado en Mercado Libre, con Cotex, donde lograron una participación de mercado en canal moderno de 26%, siendo una pauta netamente de audio. Entonces, con estrategias cross-media, ¿no? Pero superaron, de hecho, las expectativas que tenían de conseguir ese share para un lanzamiento de producto. Me parece súper interesante. Ellos lo publicaron en Mercado Negro y entonces es pública la información. Sí, mira, ahí creo que también quedó una pregunta y te la voy a formular y quizá entre los dos la podemos contestar. Era una pregunta de un usuario que se llamaba Chino Chao y que preguntaba sobre la longitud del aviso, ¿no? ¿Cuál creemos que es la longitud ideal de un aviso sobre audio digital? Y acá yo me voy a tomar un minutito antes, te robo parte de la respuesta. Tengamos en cuenta que el audio digital no es en gran parte del consumo, al menos de lo que nosotros vemos, creo, Lorena y tú y yo, vemos que hay un grueso de consumo, y como comentó Mauricio, del live streaming de radio, digamos, ¿no? Eso continúa siendo un grueso importante del consumo de audio digital por parte del consumidor, ¿ya? Y tengan en cuenta que eso no es otra cosa que la radio FM en digital. Y las pautas o los breaks que uno está acostumbrado a escuchar en la radio demoran entre 3 minutos, 5 minutos, 2 minutos y medio. Entonces, un spot de 30 segundos en un pre-roll de audio digital, como mostró Mauricio con los números, nosotros usamos el mismo stream server que Mauricio. Nosotros también vemos esos números. La gente lo termina escuchando 99% y muchas veces incluso 100%. Entonces, en tu experiencia, ¿cuál es un segundaje ideal, digamos? ¿Y qué cantidad de spots, digamos, ¿no? Mira, estamos por ahí con el tiempo promedio de 30 segundos, pero yo quisiera llevar esto más allá del tiempo, ¿no? Yo creo que, y es algo por lo que apostamos mucho cuando trabajamos estas campañas, es que ¿cuál es el objetivo que tú tienes para comunicar? Ese objetivo que tú tienes, ¿lo podemos trasladar a 10 segundos, a 15 segundos, a 30 segundos? ¿O de pronto hay una necesidad de extender el tiempo porque casualmente tu comunicación lo requiere? Esto claramente acompañado de que como grupos tenemos un gran soporte creativo, estratégico, áreas especiales con el know-how necesario para darle la vuelta creativa. Entonces, yo te diría que podríamos tener como un 30 de estándar, pero que finalmente va a estar muy alineado a lo que la vuelta creativa y el objetivo específico tenga, ¿no? Claro. Pedro, ¿cómo vamos? Pedro, creo que dentro de la presentación se me quedó, digamos, incluso creo que no estaba, Pedro pertenece a Cisneros Interactive, y Pedro, contigo quería conversar un poco sobre formatos, ¿no? Sobre formatos y capacidad instalada que ustedes ven en el mercado peruano, digamos. ¿Cuáles son los formatos que más están comprando los clientes en este momento? ¿Qué tipo de necesidades sienten ustedes que buscan los clientes para colocar las piezas de audio digital en cuanto a publicidad? Cuéntanos. Seguro. Bueno, creo que es un poco la tendencia, igual no solo en Perú, sino a nivel de Latinoamérica, como en la presentación mostró Mauricio, utilizar formatos como mid-roll y pre-roll. O sea, son banners que acompañan un audio de hasta 30 segundos,
Realmente creo que las ventajas igual es que no se puede saltar el audio, puedes tener data, vas a recibir un reporte, entonces tienes toda esa información. Aparte de eso, igual algo que hemos empezado a trabajar mucho es la producción de podcast con marcas, que es justo algo que conversábamos. Creo que es una estrategia que no solamente a nivel de Perú, Latinoamérica, sino en todo el mundo se debe empezar a explotar más, porque es una oportunidad muy grande para conectar entre la marca y el usuario y posicionarse de una manera diferente. Y de ahí es aprovechar todos los formatos que permite audios. O se puede hacer brand lift, se puede hacer formatos de geolocalización, se puede inclusive hacer un placement diferente en formatos como in-game, que es cuando estás en el juego mobile, que un audio, en vez del video de recompensa normal que te da, sea un audio de recompensa o dentro del juego te salga. Entonces, creo que hay una gran variedad de formatos. Los tradicionales, como les mencioné, es pre-roll y mid-roll, pero hay opciones igual para utilizar más creatividad y utilizar igual en base a la estrategia y los objetivos que tenga la campaña estos formatos. Y tengo una pregunta quizá mixta para ti, Pedro, y para Lorena. A ver, nosotros vemos que hay, la verdad que cada vez más clientes, sobre todo dentro de los ingresos que nosotros vemos desde el lado de programática, ¿no? Son audios de consumos que no se dan necesariamente en Perú, y ahí vemos Estados Unidos, Colombia, México, incluso Argentina, Chile, vemos que empiezan a aparecer clientes importantes, digamos, en cuanto al uso del formato de audio digital en sus campañas, que todavía no necesariamente los vemos acá en Perú, ¿ya? Entonces, yo quería, Pedro, ahí plantearte saber qué cantidad, digamos, o sea, cómo ha evolucionado la inversión en audio digital en los últimos años, ¿no? Y qué tipo de clientes tú ves que están en la región, y esto, Lorena, estoy seguro que tú también más o menos lo ves, los ven en la región que no necesariamente todavía se han animado acá en Perú, y qué sienten ustedes que necesitarían estos clientes para terminar de animarse. Si quieren, primero las damas, Lorena. Dale. Por favor. Bueno, mira, nosotros tenemos una gran audiencia de fuera. Un mercado súper grande como es Estados Unidos es nuestro principal mercado a nivel extranjero, y tenemos marcas de comida rápida, por ejemplo, McDonald's. Tenemos bebidas, Coca-Cola, compra muchísimo a nivel de programática y desde Estados Unidos. TGI Friday. Y luego tenemos retails. Entonces, un Macy's está dentro de mi top 3 clientes que a nivel programático siempre está apostando por el audio digital, ¿no? Son marcas que yo creo que poco a poco van a ir viendo la oportunidad en el mercado peruano, porque ya su símil en mercados mucho más desarrollados la tiene clara, ¿no? Tiene clara por dónde va el consumo. Sí, de mi lado creo que son las marcas que mencionó Lorena, igual complementaría con tal vez Nestlé, Unilever, este tipo de marcas igual tarjetas de crédito, por ejemplo, Visa, Mastercard, hacen mucho de este tipo de compras y implementan sus campañas a nivel regional, pues no solamente en un país puntual, sino que bajan para toda la región y vemos que la tendencia es de eso. Dentro de Cisneros tenemos, de hecho, una plataforma, se llama AudioTrade, que se puede hacer compras a nivel programático, y en Perú les diría el 90% está canalizado a través de esta plataforma para marcas locales, pero de igual manera en otros países igual el crecimiento es de doble dígito y vemos que sigue aumentando. Gracias, Pedro. Gracias, Lorena. Yo tengo quería preguntarle a Giselle cuáles son sus próximos pasos, ¿no? A partir de esta experiencia, ¿qué han visto que pueden, o sea, cómo pueden seguir explotando el espacio de generación de contenido en audio digital? ¿Y qué tienen pensado ahí? Y digamos, en el gremio donde se manejan como IPAE también, ¿qué es lo que están viendo que están haciendo otras empresas? Bueno, nosotros hemos empezado ya teniendo una temporada, estamos en la segunda, creemos que es aprender constantemente, estamos muy contentos con los resultados, hemos tenido resultados tangibles en esa primera temporada de descarga, de escucha, son data que te permite entender sobre cómo funciona esta
esta herramienta que tenemos nos permite también tomar decisiones en cuanto a lo que están conversando, justo el tema de programática, en los que también vamos a participar próximamente. Y nos permite, es como el inicio para nosotros. Vamos a seguir creciendo, aprovechando la ventaja que tenemos, que hemos descubierto como organización del audio digital. Sabemos que recién estamos dando nuestros primeros pasos y queremos seguir afianzándonos en ello. No queremos dejarlo. Queremos seguir probando nuevas alternativas, nuevas propuestas que podamos tener. La ventaja que tenemos como organización de ver de distintas iniciativas, propuestas de diversos temas, es ello. Y este formato que es mucho más directo, mucho más cercano, que nos permita jugar y tener un lenguaje creativo que identifica con el público y con las personas, es sumamente enriquecedor y sobre todo es parte de la transformación digital que hemos descubierto y que creo, y invito a quienes nos están escuchando, organizaciones grandes, pequeñas, de diversos rubros, a ser parte de, ese es el momento. Estamos en este impulso de crecer y también nos permite probar nuevas alternativas, no solo son los canales tradicionales con los que podemos llegar hacia el público ni a través del PR, ¿no? También tenemos, esta herramienta nos lo permite y creo que vale la pena el tema de la inversión de tiempo, la inversión de conocerlo y sobre todo algo muy importante que también incrementa la cantidad de contactos. El poder de la palabra es sumamente vital para generar la credibilidad, creo que sea cual sea la marca o sea cual sea la organización. Entonces, utilizando el audio con los especialistas que forman parte, le va a permitir afianzar y fortalecer la marca y en nuestro caso nuestra organización, ¿no? Como IPAE, Asociación Empresarial. Así que estamos empezando. Buenísimo. Qué bueno saber que van a continuar. Tengo acá una pregunta de Yuriko, ¿ya? Que dice, ¿no? En la pandemia fue un suceso importante para el crecimiento del consumo de audio digital. Ahora que está volviendo a la normalidad, ¿afectará esta nueva normalidad o seguirá su crecimiento? Lorena, creo que tú puedes tener algunos datos. Yo les suelto ahí a Yuriko y entiendo que ella es parte de Toulouse. Creo que son una serie de estudiantes que están escuchando. Para que tengan una idea, en el caso específico voy a dar algunos datos de RPP. Por ejemplo, ya momentos de partido de fútbol. Nosotros tenemos la narración de los partidos de Perú. Y ya en esta nueva normalidad de hace unas cuantas semanas atrás, quizá un mes atrás de los últimos partidos, nosotros seguimos viendo unos incrementos, la verdad que sustanciales, en el consumo cuando hay momentos específicos, digamos, ¿no? El partido Perú-Ecuador, si no me equivoco, fueron 800% más de escuchas en streaming de la narración del partido versus un día regular. Perú-Uruguay, 900% más, ¿no? Al igual que el último partido contra Paraguay, y teniendo en cuenta que no son momentos que uno los podría catalogar como de radio, ¿no? O sea, ya era un horario bastante televisivo, pero sí podemos ver que se mantienen estos incrementos. Y la verdad que yo sigo viendo mi data mes a mes, y mes a mes vemos incrementos, incluso en algunos meses versus el año pasado, de a 2 dígitos en cuanto a consumo de streaming de audio digital. Entonces, contestando esa pregunta, yo veo que esta tendencia va a seguir. ¿Tú cómo ves tus números, Lorena? ¿Cómo ves esto? Yo lo veo muy similar. Nosotros tenemos como comenté, cuando empecé, nosotros hemos duplicado nuestra cifra de streaming en los últimos 5 años. Lo que yo creo que va a pasar es que cada vez más ese 35-45% que hoy se conecta por mobile va a ir creciendo un poco más, porque estamos donde está la gente y nos llevan con ellos a través de sus dispositivos móviles. Por ahí creo que es que va a crecer una audiencia. Ahora, nosotros en particular, y ya lo comento como CRP, tenemos programas de alta escucha a nivel off, pero todo eso se traslada al nivel online. O sea,
así como tengo picos de audiencia en los programas de mayor escucha en la radio tradicional, en el streaming también se dispara, ¿no? Entonces, que es algo muy similar a lo que le pasa a Hiero. Sin duda. Sin duda. No sé si alguien más... Bueno, veo que Alberto tiene una pregunta que ahí Josué se la ha contestado. Yo iba a ir por la misma línea ahí para compartirlo con todos. Alberto preguntaba si había algún estudio de tasa de conversión, y la verdad que todavía en el espacio de audio es difícil dar trazabilidad. Todavía no hay un estudio específico, ¿ya? Creo que hay que entender el audio, y en realidad, digamos, en el momento en que estamos, no se trata de un solo formato, hay que entender el mix de nuestras campañas de comunicación, de nuestros objetivos de marketing. Pero contestando específicamente, al menos no hay una herramienta que mida específicamente la tasa de conversión de una campaña de audio digital. Hay algunas herramientas que buscan medir el mix, que es lo que comentó hace un rato Lorena, pero ya es una campaña multicanal, ¿no? No sé si tú puedes dar un poquito más de detalle, Lorena. Entiendo que eso es una medición de campaña multicanal, ¿no? Sí, esta fue una campaña donde la medición la tuvo el cliente a través de las ventas, ¿no? Porque finalmente la campaña salió de manera exclusiva por las radios de Corporación Radial. Y ahí se trabajó una estrategia 360, donde de por medio se generaron podcasts, se utilizó a una locutora, los locutores mueven emociones, conectan muy bien con la audiencia, fue la referente de la campaña, se comunicaba en diferentes radios, fue una campaña muy bien trabajada en audio, y en timing de comunicación, y eso, como en este caso el anunciante en particular trabajó al 100% con CRP, pudo tener esta trazabilidad. Mucha de la parte de la atribución, hasta cierto punto como medio nosotros podemos, pero también es importante que el anunciante tenga claras las métricas bajo las que va a medir al medio, y si va a poder además también tener esta trazabilidad. Finalmente, estoy de acuerdo con Josué, ¿no? Nosotros trabajamos y empujamos también objetivos que van de la mano con construcción de marca y consideración. Sí, sin duda. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta por ahí. Yo creo que he redondeado todo lo que quería conversar con ustedes. La idea era estar por acá 1 horita, estamos 1 hora 26. La verdad que veo que las personas que se conectaron desde el inicio siguen con nosotros, así que hemos estado algo entretenidos, me imagino. Y nada, Bea. Oye, sí, ha estado muy bueno, porque mira que no se ha ido la gente, y no obstante nos hemos pasado bastante, o sea que ha valido la pena. Quiero agradecerles a todos ustedes también por participar en el panel, y contarle que aprovechamos que tenemos este espacio para contarles que vienen 2 estudios regionales en donde Perú está considerado. El IAB está realizando 2 estudios regionales, uno de consumo para septiembre, de consumo de todos los medios, ¿ya? Y tenemos otro de televisión conectada también para finales, último Q del año, que son estudios regionales que nos van a permitir contar con información validada de toda la región. Entonces yo creo que eso también, y que se considere también a Perú como parte de, nos va a ayudar en el crecimiento de nuestro mercado y en el crecimiento del audio, claramente. Nada más agradecerles, decirles que les vamos a enviar material adicional a todos los que se registraron, y gracias por quedarse, gracias por escucharnos, como decía el título de nuestro webinar de hoy. Chao, Hiero. Nos hablamos. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Nos vemos.